En este pequeño video vamos a comparar brevemente las enseñanzas producidas por la Sociedad Teosófica Internacional y los conocimientos que imparten o que se difunden en el canal de History, en ese programa que se llama Alienígenas Ancestrales. Como es bien sabido, este interesantísimo y muy recomendado programa o serie trata acerca de resolver algunas de las preguntas básicas que se hace la humanidad. Por ejemplo, de dónde venimos, hacia dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. El método que se sigue por los investigadores que manejan esta serie, sobre todo el señor Zócalos y demás socios e investigadores de esta serie, es el mismo que utiliza la sociedad teosófica. Es decir, ellos utilizan el método de las ciencias comparadas, de la arqueología y la antropología comparadas, de la filosofía comparadas, etcétera, etcétera. Pero antes de hacer esta comparación, vamos a contextualizar un poco qué es la sociedad teosófica. Como todo el mundo sabe, fue fundada por la filósofa rusa, la señora Elena Blavatsky, a finales del siglo XIX. La función de la señora Blavatsky y de todos los socios y filósofos que la acompañaron en esta tarea era la de popularizar, la de democratizar, la de darle al público en general las claves para decodificar no solamente los libros sagrados como la Biblia, el Corán, los Vedas, etcétera, sino muchos libros y mucha literatura universal que están encriptada, que necesitan claves para poderlos entender, como son los libros de Shakespeare, como son los libros como es el Quijote, las Mil y una Noches, etcétera, etcétera. Existen muchísimas claves dadas por la Sociedad Teosófica y la señora Blavatsky para decodificar estos libros y para evitar así la lectura literal que tanto daño le hace a la opinión pública, porque es una letra muerta que no sirve para nada. Así que una de las funciones de la Sociedad Teosófica es la de dar la clave cosmológica, por ejemplo, que estudia las etapas evolutivas del universo, la clave antropológica, que estudia las etapas evolutivas del proyecto humano, la etapa teológica, que estudia las cualidades de la divinidad, la etapa fisiológica, que dice cómo funciona el mundo de la materia, la etapa geométrica y numérica, que explica cómo funciona matemáticamente el universo, la etapa la clave iniciática, que nos da las etapas de la evolución de la conciencia, etcétera, etcétera. Existen cientos, literalmente cientos de claves para decodificar un símbolo, una alegoría o algunas de los libros que están encriptados. Así pues, ya podemos pasar a analizar las semejanzas que existen entre la cosmología y la cosmogonía que se explica en ese interesantísimo programa de los alienígenas ancestrales, y la cosmogonía, la cosmogénesis, la cosmología, o sea, el funcionamiento del cosmos y sus relaciones con el proyecto humano, que se explican en la Sociedad Teosófica. Para el efecto vamos a utilizar el primer tomo de ese libro que se llama La Doctrina Secreta, como ya dijimos, de Elena Blavatsky. Son 6 tomos y allí se dan varias de las claves que ya hemos anotado. Este primer tomo es un libro muy complejo, muy denso, un poco abstracto, con una terminología especializada para filósofos, y no se recomienda pues para principiantes de estos estudios, pero afortunadamente al final de este libro se da un resumen
de la cosmología hindú y de la cosmología universal, que nos puede iluminar muchísimo sobre estos temas, y sobre todo nos da luces que nos enseñan a comparar este estudio con el que está presentando la interesantísima serie del canal History. Dice así la señora Blavatsky: recapitulemos, y por lo vasto de los asuntos expuestos se demostrará cuán difícil, si no imposible, es hacerles plena justicia. Primero, la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades, y solamente su cosmogonía y su cosmogénesis es el más asombroso y acabado de los sistemas, aún velado como se encuentran en el exoterismo de los Puranas, que son los libros exotéricos hindúes. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto, que los hechos que han ocupado a generaciones innumerables de videntes, de profetas, de filósofos iniciados, para ordenarlos, consignarlos y explicarlos a través de las intrincadas series del progreso evolucionario, se hallan todas registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y símbolos. Segundo, la ley fundamental de este sistema, el punto central del que todo ha surgido alrededor y hacia el cual todo gravita, y del que depende toda su filosofía, es el llamado principio sustancial. Es uno, homogéneo, divino, es la causa radical única. Y este llamado principio sustancial, entre comillas, se convierte en sustancia o materia en el estado del universo manifestado, o sea, una ilusión, mientras continúa siendo un principio en el espacio visible e invisible, sin comienzo ni fin, abstracto. Es la realidad pues omnipresente, impersonal, porque lo contiene todo y cada una de las cosas. Así que su impersonalidad es el concepto fundamental del sistema y está latente en todos los átomos del universo, y es el universo mismo. Fíjense ustedes lo fino de esta cosmología hindú. Tercero, el universo es la manifestación periódica de esta esencia absoluta y desconocida. Cuarto, el universo, con cada una de las cosas que contiene, es llamado Maya, porque todo en él es impersonal, desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta la del sol. Así pues, es una ilusión. Sexto, el universo es elaborado, dirigido de dentro hacia afuera. Nada que esté en la materia puede producirse si antes no existe un amor, un deseo y una inteligencia que lo dirija. Y al final ella agrega: cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos y a este libro, esperamos haber probado los siguientes hechos. Primero, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nastika, que es la no admisión de los ídolos, incluyendo a todo dios antropomorfo, y en este sentido todos los ocultistas son násticas. Segundo, admite un logos, admite pues un creador colectivo del universo, un demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros. Tercero, las jerarquías espirituales de seres creados por ese demiurgo son dobles en sus caracteres, estando compuestos de energía bruta, irracional, inherente a la materia, y un alma inteligente, o una conciencia cósmica que guía y dirige a aquella energía, y es el pensamiento total, reflejando la ideación de la mente universal. Aquí pues tenemos un resumen muy apretado de ese bellísimo tomo primero de la doctrina secreta, para que las personas a quienes les gusta este tema puedan comparar los principios y los conceptos emitidos
por el interesantísimo grupo de expositores e investigadores de ese muy recomendable programa que se llama Alienígenas Ancestrales.